El olor a amoníaco y limón era el perfume de la invisibilidad. Un aroma químico y penetrante diseñado para borrar cualquier rastro de vida, de humanidad, de existencia. En la quietud de la noche, suspendida en el piso 40 de un rascacielos de Chicago, Elena Flores se movía como un fantasma con un propósito. El trapo en su mano se deslizaba sobre una interminable mesa de caoba, un ritual mecánico que sus músculos conocían de memoria. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como joyas indiferentes, un universo de posibilidades al que ella no tenía acceso. Su reflejo, distorsionado en el barniz brillante, le devolvía la imagen de una extraña, una silueta cansada, despojada de color y de sueños. A sus 22 años, se sentía como una nota a pie de página en la historia de otros, una presencia cuya única función era preparar el escenario para que la vida de los demás pudiera brillar al día siguiente. Si quieres descubrir si Elena logrará encontrar su propio reflejo en un mundo que insiste en hacerle invisible, mira hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y a comentar desde dónde nos estás viendo. Continuamos. Su nombre era Elena Flores, aunque en su trabajo era simplemente la chica de la limpieza. Los 22 años que marcaba su identificación se sentían como una mentira, un número que no correspondía al peso que cargaba sobre sus hombros delgados. Cada noche, se enfundaba en un uniforme sin nombre, una armadura gris que la despojaba de su identidad para servir en los altares del lujo y el poder. No era una elección, sino una sentencia dictada por las deudas que respiraban en la nuca de su familia y el sueño lejano de convertirse en enfermera. Ese otro uniforme, el blanco y pulcro de una sanadora, era la verdadera piel que anhelaba habitar. Pero por ahora, sus manos, destinadas a cuidar y curar, se dedicaban a fregar y desinfectar, borrando las huellas de los privilegiados en un ciclo interminable de sacrificio silencioso. En el mapa de su vida, su virginidad era el único territorio soberano, un santuario interior que defendía con una devoción casi feroz. No era producto de un trauma específico ni de una simple timidez, sino una elección consciente, el último bastión de su autonomía en un mundo que le exigía todo lo demás. Crecida bajo el manto de una fe sencilla y la mirada vigilante de su madre, había aprendido a ver la intimidad como un acto sagrado, un lenguaje que solo se podía hablar desde la pureza de un amor auténtico. Para Elena, entregar su cuerpo era inseparable de entregar su alma, y su alma era un jardín secreto que nadie había sido digno de visitar. En su soledad, a veces se preguntaba si estaba protegiendo un tesoro o construyendo una jaula, pero la idea de compartir ese espacio sagrado por algo menos que una conexión total le parecía la peor de las profanaciones. Un vacío sordo se había instalado en el centro de su pecho, una sensación persistente de estar viviendo una vida prestada. Los días se desvanecían en una neblina de agotamiento y obligación. El trayecto en autobús al amanecer, con el rostro pegado a la ventana fría, se convertía en un desfile de vidas ajenas. Parejas riendo, estudiantes corriendo a clase, ejecutivos con sus maletines llenos de urgencia. Ella los observaba con la distancia de quien mira una película, sintiendo un anhelo tan profundo que dolía, pero tan lejano que parecía pertenecer a otra persona. Su existencia se había convertido en una larga espera, un interludio entre el sacrificio del presente y un futuro que cada día se sentía más inalcanzable. El eco de una vida no vivida resonaba en el silencio de su pequeño cuarto, un recordatorio constante de la juventud que se le escapaba entre los dedos. Su mundo sensorial era un estudio de contrastes. Por la noche, reinaba el silencio artificial de los espacios corporativos, el frío del mármol bajo sus rodillas y el olor estéril de los productos de limpieza. Era un mundo sin calor, sin desorden, sin vida. Al regresar a casa, el aire cambiaba drásticamente. La recibía el aroma a guisos lentos y a café recalentado de su madre, el murmullo constante del televisor en la sala y la textura áspera de la manta con la que se cubría en el sofá. Su hogar era un refugio y una prisión a la vez. El calor familiar era genuino, pero también asfixiante, cargado de expectativas no dichas y de la presión de ser el pilar que sostenía un edificio a punto de derrumbarse. Cada rincón olía a amor y a sacrificio, una mezcla que la reconfortaba y la ahogaba en igual medida. En la oscuridad de su habitación, cuando el resto del edificio dormía, sus miedos cobraban vida. No temía a la pobreza, pues ya vivía en ella. Su terror era más sutil, más existencial. Temía que el tiempo se escurría como arena fina entre sus dedos, llevándose consigo la posibilidad de ser algo más que la sombra que era. Temía que su sueño de ser enfermera se convirtiera en un recuerdo amargo, una anécdota que contaría con nostalgia en su vejez. Y sobre todo, temía que su corazón, ese jardín que cuidaba con tanto esmero, se marchitara por falta de sol, que su alma se acostumbrara a la penumbra y olvidara cómo anhelar la luz. El miedo más grande era el de despertar un día y darse cuenta de que se había convertido permanentemente en la mujer cansada que veía en los reflejos, una extraña para sí misma. Aquella noche, algo era diferente. El aire de Chicago estaba cargado de una electricidad inusual, presagiando una tormenta que se negaba a estallar.
Justo antes de salir de casa, recibió una llamada de su supervisor. Su voz, normalmente monótona y desinteresada, tenía un matiz de urgencia y casi de reverencia. La asignación habitual se había cancelado. En su lugar, debía ir a la dirección más exclusiva de la ciudad, el penthouse de la Blackwood Tower. Es un trabajo especial, Elena. Silencio absoluto, discreción total, el cliente es importante. Al colgar, un escalofrío que no era de frío recorrió su espalda. Había una premonición en el aire, una sensación de que no se dirigía a limpiar un espacio más, sino a cruzar un umbral. Caminó hacia la estación de metro, sintiendo que sus pasos la llevaban no solo a un nuevo trabajo, sino hacia un destino que estaba a punto de cambiarlo todo. El viaje de regreso a casa era un descenso a través de las capas de la ciudad, un viaje desde el cielo de cristal y acero hasta el corazón de ladrillo y asfalto de Pilsen. El tren elevado traqueteaba, sus ventanas mostrando un carrusel de vidas que pasaban a toda velocidad, cada una un destello de calor y color contra la fría noche. Al bajar en su estación, el aire cambiaba. El olor a metal y ozono del centro era reemplazado por el aroma terrenal de la masa de maíz de una taquería cercana y el murmullo rítmico de la música ranchera que se escapaba de un coche que pasaba. Los murales vibrantes, llenos de historia y resistencia, la saludaban como viejos guardianes. Este era su mundo, ruidoso, imperfecto, pero ferozmente vivo. Un universo tan alejado de la silenciosa opulencia que acababa de dejar que parecía pertenecer a otro planeta, uno donde ella no era un fantasma, sino una hija, una hermana, una pieza de un rompecabezas más grande y complicado. El apartamento familiar era un santuario y una celda de 2 habitaciones. Pequeño, abarrotado, pero meticulosamente limpio, cada objeto contaba una historia de sacrificio y fe. Un crucifijo de madera colgaba sobre la puerta principal, una bendición silenciosa para todos los que entraban y salían. Las paredes estaban adornadas con fotografías descoloridas. Sus padres el día de su boda, jóvenes y llenos de una esperanza que el tiempo había desgastado. Ella y su hermano en sus primeras comuniones, con sonrisas forzadas y trajes almidonados. El aire estaba permanentemente impregnado del aroma del sofrito de su madre y del café que se mantenía caliente en la estufa. Era un espacio donde el amor era palpable, pero también lo era el peso de las facturas apiladas en un rincón de la mesa de la cocina, un recordatorio constante de la precaria base sobre la que se sostenía su pequeño mundo. Su madre, Isabela, era el sol alrededor del cual giraba su universo familiar. Una mujer forjada en la adversidad, cuyo amor era tan feroz como sus expectativas. Sus manos, enrojecidas y agrietadas por años de trabajo limpiando las casas de otros, se movían con una eficiencia incansable, ya fuera amasando tortillas o ajustando el cuello de la camisa de Elena antes de irse. La comunicación de Isabela no se basaba en palabras suaves, sino en acciones, un plato de comida caliente esperando sin importar la hora, una oración susurrada por su seguridad, una mirada penetrante que podía comunicar desaprobación, orgullo o una profunda preocupación en un solo instante. Veía el mundo como un lugar peligroso, especialmente para una joven como su hija, y su control era su escudo, una armadura de reglas y tradiciones que, según ella, la protegería de las heridas que ella misma había sufrido. La cena era un ritual sagrado e ineludible. Alrededor de la pequeña mesa de formica, la conversación rara vez se aventuraba más allá de los límites de la supervivencia. Se hablaba de las horas extra, del aumento del precio del alquiler, de la enfermedad de un vecino. Y casi siempre, de forma sutil pero persistente, el tema giraba hacia el futuro de Elena. Su madre hablaba con nostalgia de la boda de una prima en México, elogiando al marido por ser un buen hombre, trabajador y respetuoso. No era una orden directa, sino una siembra constante de la idea de que la seguridad de Elena, su verdadero propósito, residía en encontrar un buen proveedor, en replicar el ciclo que se esperaba de ella. Cada una de estas conversaciones era un ladrillo más en el muro que la rodeaba, construido con el cemento del amor y la obligación. La deuda familiar era una presencia invisible pero sofocante, el invitado no deseado en cada comida. Se originó en las facturas médicas de su padre después de un accidente laboral que lo dejó incapacitado para el trabajo pesado, y desde entonces había crecido como una mala hierba, enredándose en cada aspecto de sus vidas. Era la razón por la que su madre trabajaba hasta el agotamiento, la razón por la que su hermano había dejado la escuela para trabajar en la construcción, y la razón por la que el sueño de Elena de ser enfermera parecía una fantasía lejana y egoísta. Sentía el peso de esa deuda como una carga física, una presión en el pecho que le recordaba que su vida no era del todo suya. Cada dólar que ganaba limpiando los excesos de los ricos era una gota de agua en un océano de necesidad, un sacrificio que nunca parecía suficiente. La honra era la joya de la corona de la herencia que su madre quería legarle. Para Isabela, la pureza de una mujer era su capital más valioso, un tesoro que debía ser guardado con la ferocidad de un dragón.
Esta creencia, arraigada en una fe profunda y en las tradiciones de su pueblo, transformaba la virginidad de Helena de una elección personal en una responsabilidad familiar. Era el símbolo de su buen carácter, la prueba de su obediencia y la garantía de su valía a los ojos de Dios y de cualquier futuro pretendiente. Una mujer sin honra no tiene nada, solía decir su madre, sus palabras resonando en el pequeño apartamento con la fuerza de un mandamiento. Helena internalizó este mensaje hasta el punto de que su propio cuerpo se sentía menos como un hogar y más como un templo que debía mantener inmaculado para un Dios que aún no conocía. Su único acto de rebelión silenciosa ocurría en las horas robadas a la noche, después de que su familia se durmiera. A la luz de una pequeña lámpara, se sumergía en sus libros de texto de anatomía y fisiología. Eran su evangelio secreto, su mapa de escape. Trazaba con el dedo los diagramas del sistema circulatorio, memorizaba los nombres latinos de los huesos y los músculos, y se perdía en la lógica precisa y hermosa del cuerpo humano. En ese mundo de ciencia y curación, no había juicios morales ni expectativas sofocantes. Solo había problemas que resolver y vidas que salvar. Cada página que pasaba era un paso más lejos de la cocina de su madre y un paso más cerca de la mujer que soñaba ser, una sanadora vestida de blanco, autónoma y dueña de su propio destino. Desde la ventana de su habitación, que daba a un callejón estrecho, observaba fragmentos de otras vidas. La risa de una pareja en el balcón de enfrente, la música de una fiesta de quinceañera a unas cuadras de distancia, el llanto de un bebé en el piso de arriba. Veía la vida bullir a su alrededor, un río de experiencias del que se sentía apartada, parada en la orilla. Se sentía como una espectadora de su propia juventud, atrapada en un guión escrito por otros. Un anhelo agudo y doloroso la invadía en esos momentos, un deseo de saltar al río, de cometer errores, de enamorarse, de vivir una historia que fuera desordenada y gloriosamente suya. Pero el peso de la responsabilidad era un ancla que la mantenía firmemente en su lugar, mirando el mundo a través de un cristal. Una noche, mientras estudiaba, su madre entró en la habitación, su rostro suavizado por el cansancio. No la regañó por tener la luz encendida. En cambio, se sentó en el borde de la cama y tomó uno de sus libros, pasando las páginas con una curiosidad reverente que Helena nunca había visto. Yo también tenía sueños, dijo Isabela en voz baja, casi para sí misma. Soñaba con ser maestra. Fue una confesión sorprendente, una grieta en la armadura de pragmatismo de su madre. Solo quiero que estés segura, mi hija, que no luches como yo he luchado. En ese momento, Helena comprendió la profundidad del miedo que impulsaba a su madre. Su opresión no nacía de la malicia, sino de un amor tan desesperado que se había vuelto asfixiante, haciendo que su dilema fuera aún más insoportable. Al acostarse esa noche, el silencio de la casa se sentía más pesado que nunca. Las paredes de su pequeña habitación parecían encogerse, presionándola con el peso combinado del amor de su familia, sus sacrificios, sus deudas y sus inquebrantables expectativas. Sintió la trampa con una claridad aterradora. Para cumplir con el deber que le habían inculcado desde niña, para ser la buena hija que salvara a su familia a través de un matrimonio seguro, tendría que aniquilar el sueño que la mantenía viva. Y para perseguir ese sueño, para convertirse en la mujer que anhelaba ser, tendría que romper el corazón de las personas que más amaba. Estaba atrapada entre dos formas de traición, y cualquier camino que eligiera significaría la muerte de una parte de sí misma. La sensación de encarcelamiento era total, preparándola sin saberlo para la llegada de un hombre que le ofrecería una llave y una jaula diferente. La Blackwood Tower no era un edificio, era una declaración de poder grabada en cristal y acero contra el cielo de Chicago. Al acercarse, Helena sintió que el aire se volvía más delgado, más frío. Cada paso que daba la alejaba de las familiares calles de su barrio y la adentraba en un territorio de una opulencia tan vasta que parecía ficticia. El edificio se alzaba como una aguja, perforando las nubes, indiferente al mundo que se agitaba a sus pies. Para ella, representaba la cima de la pirámide social, un lugar habitado por dioses modernos de los que ella solo conocía sus huellas en forma de basura y desorden. Esa noche, sin embargo, no iba a limpiar los restos de una fiesta. Iba a entrar en el santuario del rey, una idea que le provocaba un respeto temeroso, una sensación de estar a punto de profanar un lugar sagrado y prohibido. El ascensor privado ascendía en un silencio absoluto, un viaje vertiginoso que le oprimía el pecho. Cuando las puertas se abrieron directamente al penthouse, el mundo de Helena se detuvo. El espacio era inmenso, minimalista y desoladoramente silencioso. Las paredes eran ventanales que mostraban la ciudad como una galaxia a sus pies, pero el interior era frío como una tumba de mármol. El aire olía a antiséptico, a cuero caro y a una soledad tan densa que casi podía tocarse. No había fotografías, ni libros desordenados, ni rastro de una vida vivida. Solo muebles de diseño, arte abstracto y el zumbido casi imperceptible de maquinaria médica en algún lugar cercano.
Era el palacio de un hombre que había conquistado el mundo exterior, pero había perdido por completo el interior, un mausoleo de cristal suspendido sobre la humanidad. Su supervisor le había dado instrucciones estrictas: limpiar solo las áreas comunes, no hacer ruido y bajo ninguna circunstancia dirigirse al señor Blackwood a menos que él le hablara primero. La advertencia sobre su salud fue vaga pero ominosa, hablando de una condición delicada. Mientras avanzaba por el vasto salón, vio la fuente del zumbido. En un ala del penthouse, junto a los ventanales, había una cama hospitalaria y varios monitores que parpadeaban con luces verdes y azules, trazando ritmos vitales. El contraste era grotesco. La tecnología que sostenía una vida frágil en medio de una riqueza que podía comprarlo todo, excepto la salud. La presencia de la enfermedad en un lugar tan perfecto y controlado era una anomalía, un recordatorio brutal de que la vulnerabilidad humana no respeta las cuentas bancarias. Elena sintió una punzada de compasión profesional, la misma que esperaba sentir algún día como enfermera. Y entonces lo vio, no estaba en la cama, sino sentado en un sillón de cuero oscuro, de espaldas a ella, mirando las luces de la ciudad. Damian Blackwood, incluso de espaldas, su presencia llenaba la habitación. Llevaba una bata de seda negra y su silueta, aunque inmóvil, emanaba una autoridad implacable. Lentamente, como si sintiera su presencia, giró la cabeza. El rostro que la encontró era el de un ángel caído tallado en hielo. Pómulos afilados, una mandíbula tensa y ojos de un gris tan pálido que parecían absorber toda la luz de la habitación. No había sorpresa en su mirada, solo un cansancio profundo y una inteligencia fría y analítica que la desnudó en un instante. Era un hombre acostumbrado a poseer todo lo que veía, y en ese momento, sus ojos la estaban poseyendo a ella. El silencio se estiró, cargado de una tensión que erizó la piel de Elena. Esperaba una orden, un despido, una palabra cortante. En cambio, él solo la observó, su mirada recorriéndola desde sus zapatos gastados hasta su rostro limpio de maquillaje, deteniéndose en sus manos. Era una evaluación, fría y desapasionada, la de un rey examinando a un intruso en su dominio. Elena, por su parte, sintió el impulso de bajar la vista, de hacerse pequeña, pero algo dentro de ella se resistió. Sostuvo su mirada por un segundo más de lo que la cortesía dictaba, ofreciendo no desafío, sino una calma neutral, un reconocimiento silencioso de su presencia. Luego, con un leve asentimiento que era a la vez respetuoso y autodignificado, se dio la vuelta y se dirigió a su carrito de limpieza. El primer movimiento en su partida de ajedrez había sido hecho sin una sola palabra. Comenzó a trabajar, sus movimientos deliberados y silenciosos eran un bálsamo contra la quietud opresiva del lugar. Limpió las superficies de cristal, pulió el cromo y pasó la aspiradora sobre las alfombras con una concentración casi meditativa. Creó a su alrededor una pequeña burbuja de normalidad, un espacio definido por el propósito simple y honesto de su labor. No miraba en su dirección, pero sentía sus ojos fijos en ella, una presión constante en su nuca. No era una mirada lasciva, sino algo mucho más inquietante. Era una mirada de estudio, como si ella fuera un espécimen exótico que hubiera aparecido en su laboratorio estéril. Cada gesto de ella, cada movimiento eficiente y sin adornos, parecía ser catalogado y analizado por esa mente formidable y solitaria. Estaba acostumbrada a ser invisible, pero esto era diferente, era ser hipervisible. Desde su trono de cuero, Damian Blackwood sentía una irritación que lo sorprendió. Durante meses, su mundo se había reducido a médicos condescendientes, abogados obsequiosos y familiares que lo miraban con una mezcla de lástima y avaricia. Todos querían algo de él. Todos reaccionaban a su leyenda, a su dinero o a su enfermedad. Pero esta chica no reaccionaba, se movía con una dignidad imperturbable, como si limpiar su santuario de lujo no fuera diferente a limpiar cualquier otra oficina. Su indiferencia era un insulto a su poder y, al mismo tiempo, un alivio. No había piedad en sus ojos, no había miedo, no había codicia. Solo una tranquila competencia. Por primera vez en años, alguien lo veía no como un mito o un moribundo, sino simplemente como un mueble más en la habitación que debía ser rodeado para limpiar. Mientras limpiaba el polvo de un estante de libros que parecían nunca haber sido abiertos, Elena comenzó a tararear. No se dio cuenta de que lo hacía. Era una costumbre, un hábito nacido en las largas y solitarias horas de la noche. La melodía era una vieja canción de cuna que su abuela solía cantarle, una melodía simple y nostálgica que hablaba de lunas y estrellas protectoras. El sonido, suave y sin pretensiones, flotó en el aire estéril del penthouse, colándose entre el zumbido de los monitores. Era un sonido orgánico, humano, un eco de un mundo de calidez y afecto que no tenía cabida en ese mausoleo de cristal. Era el sonido de la vida, puro y sin artificios, invadiendo el reino de un hombre que había renunciado a ella. El tarareo golpeó a Damián con la fuerza de un recuerdo físico.
Por un instante, la imagen de un jardín, el olor a tierra mojada y la risa de una niña pequeña destellaron en su mente, un fragmento de un pasado que mantenía enterrado bajo capas de culpa y cinismo. El dolor fue tan agudo y repentino que le cortó la respiración. Sus dedos se crisparon sobre el brazo del sillón. Sus ojos grises, normalmente vacíos, se llenaron de una tormenta de emociones que no pudo controlar. Miró a la chica, a la fuente de ese sonido simple y devastador, y por primera vez no vio a una empleada, sino una anomalía, una fuerza desconocida que había logrado penetrar sus defensas más profundas sin siquiera intentarlo. No le dijo que se detuviera. Se quedó inmóvil, escuchando, sintiendo cómo esa melodía infantil agrietaba el hielo que rodeaba su corazón. Cuando Elena terminó su trabajo, la habitación estaba impecable, pero el ambiente había cambiado irrevocablemente. El silencio que regresó ya no era vacío, sino que estaba preñado de la resonancia de su canción. Recogió sus cosas, se acercó a la puerta y, como dictaba su protocolo, se giró para hacer un último y leve asentimiento hacia el hombre en el sillón. Él no respondió, seguía inmóvil, con la vista perdida en las luces de la ciudad, pero Elena pudo sentir que su quietud ya no era de resignación, sino de una profunda y turbada introspección. Salió del penthouse y las puertas del ascensor se cerraron, dejándolo solo de nuevo. Pero la soledad que encontró ya no era la misma. Estaba teñida de la presencia de ella, del eco de su melodía, una semilla de vida plantada en el corazón de su agonía. La semana siguiente, Elena regresó al penthouse con una mezcla de aprensión y una extraña, casi vergonzosa, anticipación. Ya no era solo un trabajo. El espacio, antes un mausoleo de riqueza impersonal, ahora estaba impregnado de la presencia de él, de su dolor silencioso y de la melodía que ella había dejado flotando en el aire. Se encontró a sí misma moviéndose con una conciencia agudizada, cada uno de sus gestos se sentía observado, no solo por los ojos grises que la esperaban en el sillón, sino por una nueva sensibilidad que había despertado dentro de ella. El olor a antiséptico ahora competía con el recuerdo del eco de su propia voz, y el silencio ya no era vacío, sino expectante. Estaba entrando en un territorio donde las reglas de su vida normal, las de la invisibilidad y el deber, comenzaban a desdibujarse peligrosamente. Desde su reclusión, Damián se había descubierto esperando la hora de su llegada. Era una sensación que detestaba, una dependencia que chocaba con cada fibra de su ser autosuficiente. Sin embargo, no podía negarlo. Después de que ella se fue la primera vez, el silencio volvió a ser opresivo, pero de una manera nueva. Era un silencio que ahora tenía un contrapunto, una ausencia palpable. Más inquietante aún, había notado un cambio sutil en sí mismo. La fatiga que lo anclaba a su sillón pareció disminuir ligeramente, un murmullo de energía en un cuerpo que había aceptado su propia decadencia. Lo descartó como una anomalía, una fluctuación de su condición, pero en el fondo, una idea ilógica y aterradora comenzó a arraigarse. Su presencia era como un sorbo de oxígeno en una habitación sellada. Esa noche, él rompió el protocolo de silencio que siempre había impuesto. Mientras ella desinfectaba una mesa de acero a varios metros de distancia, su voz, grave y con un filo de óxido por el desuso, cortó el aire. ¿Por qué regresaste? La pregunta no fue una cortesía, sino un desafío. No era, ¿cómo estás? O, bienvenida de nuevo. Era una demanda, una inquisición sobre sus motivos, como si sospechara que ella, como todos los demás, había vuelto por algo más que su salario. La miró fijamente, sus ojos grises despojándola de su uniforme, buscando una grieta en su compostura, una señal de la codicia o la lástima que tanto despreciaba. Quería que ella le diera una razón para desconfiar, para reafirmar su visión cínica del mundo. Elena se detuvo, el trapo en su mano goteando una gota de limpiador que cayó al suelo sin hacer ruido. La pregunta la tomó por sorpresa, no por su contenido, sino por su intensidad. Sintió el impulso de dar la respuesta profesional y segura. Es mi trabajo, señor Blackwood. Pero las palabras se atascaron en su garganta. Sabía que era una verdad a medias. La verdad completa era más confusa, más peligrosa. La verdad era que había pensado en él, en la soledad abrumadora de esa habitación, en el atisbo de vulnerabilidad que creyó ver. Regresó por el deber, sí, pero también por una curiosidad que se sentía como una transgresión, una empatía que la asustaba. Levantó la vista y simplemente respondió, porque me dijeron que viniera. Una respuesta neutral, honesta y, sin embargo, profundamente evasiva. Los días se convirtieron en un ritual tenso. Él la observaba, y ella fingía no darse cuenta. La tensión crecía en el silencio, una cuerda estirándose entre ellos. Una tarde, mientras él intentaba alcanzar un vaso de agua de la mesita junto a su sillón, un espasmo de dolor le recorrió el brazo, haciendo que el vaso se tambaleara peligrosamente. Sin pensarlo, Elena se lanzó hacia adelante. Su mano cubrió la de él para estabilizar el vaso, y sus dedos rozaron los suyos. El contacto fue un cataclismo silencioso.
Su piel era fría, casi sin vida, pero bajo ella, sintió el temblor de un músculo, la vibración de una vida que se aferraba. Para ella, fue como tocar a un fantasma y descubrir que tenía pulso. Un calor ajeno a ella, una corriente eléctrica de pura conciencia corporal, la recorrió de pies a cabeza. Damián retiró su mano como si la hubieran quemado. El calor de ella, la suavidad inesperada de su piel, fue una invasión sensorial en su mundo estéril y controlado. Por un instante, el dolor físico fue reemplazado por un shock de una naturaleza completamente diferente. Era vida, era el calor de la sangre corriendo bajo la piel, algo que él sentía que había perdido hacía mucho tiempo. La sensación lo enfureció, porque era un recordatorio de todo lo que ya no era, y lo anheló con una desesperación que lo dejó sin aliento. Se recostó en su sillón, dándole la espalda, su mandíbula apretada con tanta fuerza que sus dientes dolieron. Había construido murallas inexpugnables a su alrededor, y esa chica las había cruzado con un simple toque accidental. La vulnerabilidad que sintió fue insoportable. Elena retrocedió, su corazón martilleando contra sus costillas. Lo siento, susurró, aunque no estaba segura de por qué se disculpaba. ¿Por tocarlo? ¿Por presenciar su debilidad? ¿O por la extraña y prohibida emoción que el contacto había provocado en ella? Sus propios dedos hormigueaban, como si la impresión de su piel fría se hubiera quedado grabada en la suya. Durante toda su vida, había protegido su cuerpo de cualquier contacto casual, considerándolo un umbral sagrado. Pero ese toque no había sido profano. Había sido necesario, un acto de instinto, de cuidado. Y en ese instinto, descubrió una parte de sí misma que no conocía. Una mujer capaz de sentir una conexión física que era a la vez compasiva y peligrosamente personal. A partir de ese día, las conversaciones comenzaron, siempre iniciadas por él. Eran interrogatorios disfrazados de charlas ociosas. La provocaba con su cinismo, lanzando dardos a sus creencias. ¿Todavía rezas por las noches, pequeña santa? Le preguntó una vez, su voz teñida de un sarcasmo amargo. Supongo que pides un buen marido que te saque de este trabajo. Quería desmantelar su inocencia, demostrar que su fe era una construcción frágil que se derrumbaría ante la dura realidad que él conocía tan bien. Era su forma de mantener la distancia, de reducirla a un arquetipo que pudiera entender y, por lo tanto, controlar. Si podía romper su espíritu, tal vez podría romper el extraño poder que ella ejercía sobre él sin siquiera intentarlo. Elena, sin embargo, no se dejaba arrastrar a su juego de nihilismo. Respondía a sus provocaciones no con sermones ni con ira, sino con una simplicidad desconcertante. No rezo por un marido, señor Blackwood, respondió con calma, sin dejar de pulir una superficie de cromo. Rezo por tener la fuerza para convertirme en la persona que quiero ser. Una enfermera, alguien que ayuda. Su fe no era una fantasía celestial, estaba anclada en un propósito terrenal, en la creencia fundamental de que valía la pena aliviar el sufrimiento. Cada una de sus respuestas era una refutación silenciosa de su visión del mundo. No discutía su oscuridad, simplemente encendía su propia vela, una pequeña llama de convicción que él no podía extinguir, por mucho que soplara. Poco a poco, lo impensable comenzó a suceder. Un día, Elena llegó y lo encontró de pie, apoyado en el ventanal, mirando la ciudad. No estaba en su sillón, ni cerca de la cama hospitalaria. Estaba erguido, y aunque su postura era rígida, había una fuerza en ella que no estaba allí antes. Los monitores médicos, que ella había aprendido a leer de reojo con sus conocimientos de los libros de texto, mostraban ritmos más estables, una vitalidad creciente. Él nunca lo mencionaba, y ella nunca preguntaba, pero el hecho estaba ahí, suspendido entre ellos. Su presencia coincidía con su inexplicable recuperación. La idea la llenó de un vértigo aterrador. ¿Era posible que ella, de alguna manera, lo estuviera curando? Y si era así, ¿qué significaba eso para ella? Su dependencia de ella se volvió más evidente, más posesiva. Comenzó a encontrar excusas para que se quedara más tiempo. Una mancha que nadie más podía ver, un área que necesitaba una limpieza profunda. Contactó a la agencia y exigió que solo ella fuera asignada a su penthouse, ofreciendo pagar el triple de la tarifa estándar. No era una petición, era una orden de un hombre acostumbrado a comprar lo que quería. Para Elena, esta nueva dinámica era una jaula de oro que se construía a su alrededor. El trabajo que representaba su escape de las deudas familiares se estaba convirtiendo en una cadena que la ataba a él, a su recuperación, a su mundo solitario y magnético. Cada dólar extra que ganaba se sentía como un eslabón más en esa cadena. El conflicto interno de Elena se convirtió en una tormenta constante. El hombre herido y cínico despertaba en ella el instinto de sanadora que tanto anhelaba ser. Cuidarlo, verlo mejorar, le proporcionaba una sensación de propósito que era embriagadora y adictiva. Pero al mismo tiempo, el millonario poderoso la intimidaba y la atraía de una manera que la aterrorizaba.
El deseo, una emoción que había mantenido bajo llave toda su vida, comenzaba a filtrarse por las grietas de su resolución. Se encontraba pensando en él fuera del trabajo, en la textura de su piel, en la tristeza de sus ojos. Deseaba algo que siempre había evitado, una conexión con un hombre que representaba todo lo que se le había enseñado a temer: poder, oscuridad y una complejidad emocional que amenazaba con devorarla. En casa, la presión aumentaba. Su madre, notando el dinero extra y la creciente distancia emocional de su hija, intensificó sus esfuerzos por encontrarle un buen partido. Le hablaba de los hijos de sus amigas, jóvenes trabajadores de la comunidad, hombres, sencillos y de buena familia. Cada elogio a esos pretendientes invisibles era una puñalada de culpa para Elena. Su vida se había dividido en dos realidades irreconciliables: el mundo cálido y opresivo de su familia, que le exigía pureza y deber, y el mundo frío y seductor del penthouse, que le ofrecía un propósito y un deseo prohibidos. Se sentía como una traidora en ambos mundos, sin pertenecer a ninguno por completo, atrapada en la tensión insoportable entre la mujer que debía ser y la mujer en la que se estaba convirtiendo. Una noche, la tensión finalmente se rompió. Él estaba más callado de lo habitual, su mirada más intensa. Mientras ella ordenaba unos libros en un estante, él se acercó por detrás. Su presencia era una ola de calor en la habitación fría. Se detuvo a solo unos centímetros de ella. Elena podía sentir su aliento en su nuca. Su corazón se detuvo. ¿Alguien te ha besado alguna vez, Elena?, preguntó en voz baja. La pregunta era una caricia y una violación al mismo tiempo. No era una provocación cínica como las anteriores. Era una pregunta real, íntima, cargada de una curiosidad genuina y peligrosa. La pregunta despojó el aire de la habitación, dejando solo la cruda verdad de su conexión no hablada. Elena se quedó paralizada, incapaz de girarse, incapaz de responder. El color subió a sus mejillas, una confesión silenciosa más elocuente que cualquier palabra. Sentía sus ojos grises fijos en ella, analizándola, desentrañándola. El silencio se estiró, lleno de la respuesta que ella no podía dar. La pregunta no solo se refería a un beso, se refería a su inocencia, a ese santuario que había guardado con tanto celo y que ahora se sentía expuesto bajo su mirada. La vergüenza luchó con un pulso de desafío y, más profundamente, con un latido de anhelo. Quería huir, pero sus pies estaban clavados en el suelo. En ese momento, se dio cuenta de que había perdido el control. Ya no era la empleada invisible, era el objeto de una fascinación que no entendía y que la estaba cambiando irrevocablemente. La reacción de ella, ese sonrojo silencioso y esa quietud vulnerable, fue una revelación para Damián. Confirmó lo que sospechaba. Ella era pura, un territorio inexplorado en un mundo que a él le parecía completamente saqueado y corrupto. Esta constatación lo golpeó con una fuerza doble. Una parte de él, un instinto protector que no sabía que poseía, quería proteger esa inocencia del mundo, y especialmente de sí mismo. Pero otra parte, la más oscura y posesiva, la que había construido su imperio, la quería para él. Vio su pureza no como algo a respetar, sino como el antídoto final para su propia podredumbre. Se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que su recuperación física no era suficiente. La necesitaba a ella, necesitaba poseer la fuente de su nueva vida. El dilema de Elena cristalizó en ese instante de tensión insoportable. Ceder a la atracción que sentía por este hombre significaba entrar en un mundo de poder y complejidad para el que no estaba preparada. Significaba arriesgar la única parte de sí misma que sentía que era verdaderamente suya. Sin embargo, alejarse de él se sentía como abandonar no solo a un hombre que parecía necesitarla para vivir, sino también a una parte emergente de sí misma que anhelaba la intensidad, la conexión y el propósito que había encontrado en su presencia. Miró su propio reflejo en el cristal oscuro de una ventana cercana y vio a una extraña. Una mujer atrapada entre el deber y el deseo, entre la salvación de su familia y la posible perdición de su alma. La elección ya no era suya. La partida de ajedrez había terminado, y él estaba a punto de declarar su jaque mate. La llamada llegó justo cuando su madre le ajustaba un vestido prestado, uno que olía a naftalina y a las esperanzas de otra persona. Era el atuendo para la cena, para conocer al buen muchacho, el hijo de una amiga de la iglesia, el candidato perfecto para la vida segura que Isabela anhelaba para ella. En la pantalla del teléfono, un número bloqueado. Elena contestó, y el mundo se detuvo. No fue una orden, ni una súplica. Fue una sola palabra, pronunciada con una voz que era un abismo de dolor y necesidad: ven. El vestido se sintió de repente como un disfraz, una mentira. Miró el rostro expectante de su madre, un mapa de amor y sacrificio, y luego miró hacia la ventana, hacia la noche que llamaba. En ese instante, una vida de obediencia se fracturó.
Sin una palabra de explicación, se quitó el vestido, se puso sus vaqueros gastados y salió corriendo del apartamento, dejando atrás el sonido de su nombre siendo llamado con una mezcla de confusión y traición. El viaje en el autobús nocturno fue un descenso a través de su propia tormenta personal. Afuera, el cielo de Chicago finalmente se rompía, liberando un diluvio que azotaba las ventanas y convertía las luces de la ciudad en borrones impresionistas. Cada gota que golpeaba el cristal era un eco de la culpa que martilleaba en su pecho. Había destrozado el corazón de su madre, había desafiado la única estructura que conocía. Pero bajo la culpa, una corriente subterránea de algo nuevo y aterrador comenzaba a fluir, la libertad. Por primera vez, no se dirigía hacia una obligación, sino que corría hacia un impulso, hacia una necesidad que no podía nombrar pero que sentía en cada fibra de su ser. Estaba transgrediendo no solo las reglas de su familia, sino las suyas propias, atraída por la gravedad de un hombre que era un sol oscuro, peligroso y extrañamente vital. Al entrar en el penthouse, el aire era diferente. La quietud estéril había sido reemplazada por el rugido sordo de la tormenta. Los relámpagos iluminaban la vasta habitación en destellos estroboscópicos, revelando un desorden que nunca antes había visto. Un cojín en el suelo, un libro abierto boca abajo. Y él no estaba en su trono de cuero. Estaba de pie, de espaldas a ella, frente al ventanal panorámico, una silueta frágil contra la furia de los elementos. Cuando se giró, la luz de un relámpago iluminó su rostro, y Elena contuvo el aliento. La máscara de poder y cinismo se había hecho añicos. En su lugar había una vulnerabilidad tan cruda y desnuda que le dolió físicamente verla. No era el millonario, no era el titán. Era solo un hombre, al borde de un precipicio, y la tormenta estaba dentro de él. Estuvieron aquí, dijo, su voz apenas un susurro por encima del trueno. Mi familia, no necesitaba explicar más. Elena entendió de inmediato la escena. Los parientes que lo veían como un activo, aliviados por su recuperación pero desconfiados de la causa. Comprendió la humillación que él debió sentir, la cruda transacción que le habrían ofrecido a ella para que desapareciera, para eliminar la anomalía de su mundo ordenado. Querían pagarte para que te fueras. La confesión no era una acusación, sino una admisión de su propia impotencia frente a ellos, de su profunda soledad. La había llamado no como un amo a su sirvienta, sino como un náufrago llamando al único trozo de tierra firme a la vista. En ese momento, ella no era su cura, era su única aliada en un mundo que no lo entendía. Y entonces, el dique se rompió. Con la mirada perdida en la noche rota por la lluvia, comenzó a hablar. Le contó sobre una tarde de verano hacía mucho tiempo, sobre una risa infantil que se apagó de repente, sobre el chirrido de neumáticos y un silencio ensordecedor. Le habló de su hermana pequeña, Lía, un destello de luz que él debía proteger y que se extinguió por una distracción suya, un momento de arrogancia adolescente. La culpa, confesó, no era un sentimiento. Era un organismo vivo, un veneno que había corrido por sus venas durante 20 años, pudriendo su alma desde adentro, manifestándose finalmente en su cuerpo, una enfermedad que ningún médico podía diagnosticar porque su origen no estaba en sus células, sino en su memoria. El gran Damián Blackwood no se estaba muriendo de una dolencia física, sino de un corazón roto. Mientras las palabras salían de él, crudas y fragmentadas, Elena sintió que todo dentro de ella se reordenaba. La culpa por su madre, el miedo a lo desconocido, el debate moral sobre la pureza y el deber, todo se desvaneció, reducido a cenizas por el fuego del dolor de él. Ya no veía al millonario, ni al hombre cínico que la provocaba. Vio al niño de 18 años atrapado en el ámbar de esa tragedia, castigándose a sí mismo durante 2 décadas. Su instinto de sanadora, ese anhelo profundo que la había llevado a sus libros de anatomía en la oscuridad de la noche, despertó con una fuerza abrumadora. No era un deseo de curar su cuerpo, sino de alcanzar su alma herida. Cruzó la distancia que los separaba, sus pasos silenciosos sobre el mármol, cada uno de ellos una decisión, un paso hacia un destino irrevocable. Se detuvo frente a él, tan cerca que podía sentir el temblor que recorría su cuerpo. La tormenta rugió afuera, un contrapunto violento a la quietud que se había instalado entre ellos. No dijo nada, las palabras eran inútiles, insuficientes. En su lugar, levantó lentamente la mano y la posó sobre su mejilla. Su piel estaba fría, tensa, húmeda por una lluvia que no caía del cielo. Bajo sus dedos, sintió el músculo de su mandíbula contraído por un dolor demasiado antiguo. Para él, el contacto fue un shock. El calor de ella, simple, real y sin pretensiones, era un ancla en la tempestad de su memoria. Cerró los ojos, inclinando su rostro hacia la palma de ella en un acto de rendición total, un gesto que deshizo años de aislamiento autoimpuesto. Él abrió los ojos, y en su profundidad gris ya no había hielo, sino una súplica desnuda, un hambre tan profunda que la hizo estremecerse.
Era el anhelo no de un cuerpo, sino de una absolución, de una conexión que pudiera demostrarle que todavía estaba vivo. Acortó el último milímetro de distancia y sus labios se encontraron los de ella. No fue un beso de pasión ardiente ni de seducción calculada. Fue un beso de desesperación y de reverencia. Fue el beso de un hombre que había olvidado el sabor del agua y de repente encontraba un manantial. Para Elena, fue un cataclismo. El primer beso de su vida no fue en un altar ni bajo la bendición de su madre, sino en medio de una tormenta, entregado a un alma rota, un acto de compasión tan intenso que se convirtió en deseo. Cuando sus labios se separaron, el aire entre ellos vibraba, cargado de lo irrevocable. Elena sentía el latido de su corazón en sus oídos, un tambor salvaje que marcaba el comienzo de una nueva era. El santuario de su virginidad, esa fortaleza que había defendido con tanta devoción, no había sido asaltado. Ella misma había abierto las puertas. Había entregado su primera intimidad no a cambio de seguridad o promesas, sino por un acto de empatía tan profundo que había trascendido la razón. Se sintió a la vez aterrorizada y exaltada, como si acabara de saltar de un acantilado y descubriera que podía volar. El mundo que había conocido, con sus reglas claras y sus deberes definidos, había desaparecido para siempre, reemplazado por este territorio desconocido, peligroso y vibrante que era él. Elena, susurró él, y su nombre en sus labios sonó diferente, despojado de poder y posesión, lleno de una fragilidad que igualaba la suya. El beso no había sido una conquista, sino un pacto silencioso. Ella había visto la oscuridad que lo carcomía, y en lugar de huir, le había ofrecido un refugio en su propio ser. Él, a su vez, al besarla, no había tomado su inocencia, sino que se había anclado a ella, buscando en su pureza no un antídoto, sino un testimonio de que la redención era posible. La tormenta seguía azotando el cristal de la torre, pero dentro de la habitación, en el epicentro de su propia tempestad emocional, habían encontrado una calma precaria y sagrada, dos almas aferrándose la una a la otra en la oscuridad. El amanecer después de la tormenta llegó con una claridad cruel y purificadora. El aire, lavado por la lluvia, era frío y afilado contra la piel de Elena mientras salía del penthouse antes de que la ciudad despertara por completo. El beso era una quemadura en sus labios, una marca invisible que la separaba para siempre de la chica que había sido la noche anterior. Mientras el ascensor descendía en un silencio sepulcral, sintió el peso de la transgresión no como una culpa inmediata, sino como un cambio tectónico en el paisaje de su alma. Había cruzado un umbral, abandonando el territorio seguro y conocido de la obediencia y el deber por un continente inexplorado de emoción cruda y conexión prohibida. El mundo al que regresaba ya no era el suyo, porque ella ya no era la misma. Cada piso que descendía la alejaba de él, pero la acercaba a una confrontación inevitable consigo misma. El regreso a su barrio fue un viaje a través de un espejo. Las calles familiares de Pilsen, los murales vibrantes, el olor a panadería que siempre la había reconfortado, ahora parecían los elementos de un escenario ajeno. Se sentía como un fantasma en su propia vida, portadora de un secreto tan vasto que la aislaba de todo lo que una vez fue su ancla. Al entrar en el pequeño apartamento, el silencio estaba cargado de una energía tensa. Su madre, Isabela, estaba sentada en la penumbra de la cocina, con una taza de café intacta frente a ella. No había ira en su rostro, solo una herida profunda, una decepción que era más ruidosa que cualquier grito. El vestido que Elena debía haber usado para la cena estaba doblado sobre una silla, un mudo reproche, el símbolo de un futuro seguro que ella había desechado por un impulso incomprensible. La confrontación fue un ejercicio de silencio devastador. Isabela no preguntó dónde había estado. Sus ojos, que habían visto demasiadas luchas, ya sabían la respuesta que importaba. Su hija había elegido un camino diferente al que ella había trazado con tanto sacrificio. ¿Valió la pena, mi hija?, susurró finalmente, y la pregunta no era sobre un hombre o una noche, sino sobre el valor de la honra, la familia y la seguridad. Elena no tenía respuesta. ¿Cómo podría explicar la abrumadora necesidad de consolar un alma rota, la extraña sensación de poder que había encontrado al ofrecer consuelo, la revelación de que su propio corazón era capaz de una empatía tan profunda que desafiaba toda lógica y toda enseñanza? Su silencio fue su única y terrible confesión, un abismo que se abrió entre madre e hija, quizás para siempre. Mientras tanto, en su torre de cristal, Damián experimentaba una soledad de una nueva y terrible especie. El penthouse, que había sido su tumba autoimpuesta, ahora se sentía insoportablemente vacío sin ella. La ausencia de su presencia silenciosa era un grito, el eco de su confesión, la sensación de sus labios, el calor de su mano en su rostro. Eran las únicas cosas reales en un mundo que se había vuelto gris de nuevo. Una esperanza salvaje y aterradora había brotado en él, la idea de que la vida era posible. Pero esa esperanza venía con un terror paralizante, el de haberla arrastrado a su abismo.
Se dio cuenta, con una claridad que lo desgarró, de que su necesidad de ella era egoísta y destructiva. Había tomado su pureza como un antídoto, sin considerar el veneno que él representaba para ella. Con el corazón pesado por la brecha abierta con su madre, Elena tomó una decisión. La mañana siguiente, con una voz que no reconoció como propia, llamó a la agencia de limpieza y renunció. Luego, con los dedos temblando, escribió un breve mensaje de texto al número de Damián, un número que nunca había tenido la intención de usar. No puedo volver. Cada letra era un golpe. Enviar el mensaje fue como cortarse una parte vital de sí misma. No era solo un hombre al que renunciaba, era la sensación de propósito, a la intensidad de sentirse necesitada de una manera tan fundamental. Estaba eligiendo la seguridad de su antiguo mundo, aunque éste ya no se sintiera seguro, y cerrando la puerta a la única persona que había visto el jardín secreto de su alma, incluso si solo había sido por un momento fugaz. Los días que siguieron se hundieron en una niebla de culpa y estancamiento. El silencio en el apartamento era un castigo constante. Su madre se movía a su alrededor con una tristeza contenida que era más dolorosa que cualquier reprimenda. Elena intentaba refugiarse en sus libros de enfermería, pero las palabras sobre anatomía y fisiología parecían abstractas e inútiles. ¿De qué servía conocer el mapa del cuerpo humano si no podía navegar por el complejo territorio del corazón? El peso de la deuda familiar, que había estado a punto de ser levantado, ahora parecía más pesado que nunca. Se sentía atrapada, habiendo renunciado tanto a la salvación financiera que él ofrecía como a la conexión emocional que anhelaba, quedándose con nada más que el amargo sabor de una elección imposible. Para Damián, su mensaje fue una sentencia. La energía vital que había comenzado a fluir de nuevo en él se estancó y luego retrocedió, como una marea que se retira dejando solo arena fría y húmeda. La fatiga regresó, envolviéndolo en su familiar manto gris, pero esta vez estaba teñida de una nueva agonía, la del anhelo. Comprendió que su recuperación nunca había dependido de la presencia física de ella, sino de la esperanza que encarnaba. Ella era la prueba de que la bondad y la pureza aún existían en el mundo, y él, en su desesperación, había intentado poseerla en lugar de simplemente ser digno de su luz. Su ausencia era el espejo que le devolvía la imagen de lo que realmente era, un hombre tóxico, indigno del milagro que se le había ofrecido. Sin embargo, en el fondo del pozo de la culpa de Elena, algo nuevo comenzaba a germinar. La memoria de esa noche, de la cruda vulnerabilidad de él y de su propia respuesta instintiva, había encendido una chispa. Por primera vez en su vida, había actuado no por deber o miedo, sino por un impulso que venía de lo más profundo de su ser. Había mirado la oscuridad de frente y, en lugar de romperse, había encontrado una fuerza que no sabía que poseía. La chica tímida que se escondía detrás de su uniforme había desaparecido, reemplazada por una mujer que había tocado el dolor y el deseo, y había sobrevivido. Esta nueva fortaleza era incierta y aterradora, pero era suya. Había cambiado su inocencia por conocimiento, y aunque la transacción la había dejado herida, también la había hecho sentir, por primera vez, dueña de su propio destino. Damián luchó contra cada instinto de su naturaleza. Podía encontrarla, podía usar su vasta fortuna para resolver todos los problemas de su familia, comprando su gratitud y, por extensión, su presencia. Era la forma en que siempre había operado, identificar un problema y aplicar una cantidad abrumadora de poder y dinero hasta que se resolviera. Pero la imagen de su rostro, la sinceridad de su compasión en la oscuridad, lo detuvo. Forzarla a regresar, usar su poder sobre ella, sería profanar el único momento de gracia genuina que había conocido en 20 años. Sería la prueba definitiva de que era el monstruo que su culpa le decía que era. Así que no hizo nada. Eligió el dolor de su ausencia como una forma de penitencia, el primer acto verdaderamente desinteresado de su vida adulta. Una mañana, una semana después, Elena se despertó y sintió que la niebla se había disipado. La culpa seguía ahí, un eco sordo, pero ya no era el centro de su universo. Miró la pila de sus libros de enfermería y los vio de manera diferente. Ya no eran un sueño lejano que dependía de un milagro o del pacto con un millonario. Eran un camino, su camino. Uno que tendría que recorrer sola, paso a paso, con sus propias manos. La experiencia con Damián, aunque dolorosa, no la había destruido, la había forjado. Le había mostrado su propia capacidad para la empatía y la resiliencia. Se levantó de la cama, no como la chica que había huido de su casa una noche de tormenta, sino como una mujer que caminaba hacia un futuro que, por difícil que fuera, sería construido enteramente por ella. Pasó un año en el que el olor a amoníaco fue reemplazado por el de yodo y alcohol, el aroma de la curación, no de la invisibilidad. Elena ya no se movía como un fantasma por los pasillos de los rascacielos, sino como un estudiante de enfermería por las salas de un hospital universitario. Su uniforme ahora era blanco, la piel que siempre había anhelado habitar, aunque a menudo estuviera manchado por el sudor y el cansancio.
Los libros de anatomía ya no eran un escape secreto, sino la herramienta de su nueva realidad, una que construía con cada examen aprobado y cada turno agotador. A veces, en la quietud de la noche antes de un examen, el recuerdo de unos ojos grises y una torre de cristal la visitaba. No era un recuerdo de anhelo o arrepentimiento, sino el de una cicatriz que le recordaba la fuerza que había descubierto en sus propias profundidades. La carta llegó en un día gris de otoño, con un sobre grueso y de un blanco impecable que desentonaba con el resto de su correo. No había remitente, solo el sello de una firma de abogados. Con los dedos temblorosos, la abrió. No era una citación ni una factura. Era la notificación de que se le había concedido una beca completa e incondicional para el resto de sus estudios de enfermería. Sus ojos buscaron el nombre del benefactor, y el aire se le escapó de los pulmones. No era el nombre de él, era el de la Fundación Leah Blackwood. Leah, la hermana perdida, la fuente de su tormento. No era un pago, ni una cadena. Era una ofrenda, era su manera de honrar a la niña que había perdido, ayudando a la mujer que le había enseñado a vivir de nuevo. Era un mensaje enviado a través del tiempo y el silencio. Elena se sentó en el borde de su cama, la carta temblando en su mano. Su primer instinto, forjado en una vida de orgullo y autosuficiencia, fue rechazarla. No quería deberle nada, pero mientras miraba el nombre de Leah, entendió la verdadera naturaleza del gesto. Esto no era sobre él comprando su futuro, era sobre él construyendo uno en memoria de su hermana. Era su penitencia y su redención. Rechazar la beca no sería un acto de independencia, sino de crueldad, una negación de la transformación que ella misma había presenciado. Aceptar no la ataba a él, sino que cerraba un círculo. Era un reconocimiento de que sus vidas se habían entrelazado para siempre, y que de esa colisión, algo bueno, algo lleno de esperanza, podía nacer. Con una calma que la sorprendió, supo que debía aceptarla. Y supo que tenía que verlo una última vez. El viaje de regreso a la Blackwood Tower fue un acto de una naturaleza completamente diferente. Ya no llevaba el uniforme gris de la invisibilidad, sino sus propios vaqueros y una sencilla blusa. No se sentía como una intrusa, sino como una visitante con un propósito. El portero la reconoció, pero su deferencia era distinta, dirigida no a una empleada, sino a alguien que pertenecía allí. Mientras el ascensor privado ascendía en su familiar silencio, Elena no sintió el vértigo del miedo, sino una serena resolución. No subía al santuario de un rey herido, sino a la casa de un hombre que, como ella, estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Estaba ascendiendo no solo a través de los pisos de un edificio, sino a través de las capas de su propia historia, lista para enfrentar su capítulo final con él. Las puertas del ascensor se abrieron, y el penthouse la recibió con una luz suave y cálida. El cambio fue sutil pero profundo. El aire ya no olía a antiséptico, sino a café recién hecho y a la leve fragancia de los libros. Había una planta de hojas verdes junto al ventanal, y la cama hospitalaria y los monitores habían desaparecido por completo. Damián estaba de pie junto a la ventana, no como una silueta atormentada, sino como un hombre en paz con su entorno. Se giró al sentirla, y sus ojos grises ya no eran fragmentos de hielo, sino espejos de una calma ganada con esfuerzo. Gracias, dijo Elena, su voz firme. Por Leah. Él la sintió lentamente, una pequeña sonrisa tocando sus labios por primera vez. Ella te habría querido, respondió, y en esas 4 palabras, le entregó la absolución y el reconocimiento que ambos necesitaban. Se quedaron en silencio por un momento, mirando la ciudad que se extendía bajo ellos como un tapiz de luces y promesas. Ya no era su reino y el mundo al que ella no podía acceder. Era simplemente su ciudad, un lugar de comienzos para ambos. No hablaron del futuro, ni del pasado, ni de la tormenta que los había unido. No era necesario. Su conexión ya no era una de necesidad desesperada, sino un vínculo tejido con los hilos de la gratitud y el respeto mutuo. Ella se despidió con un leve asentimiento, y él le devolvió el gesto. Al cerrarse las puertas del ascensor, sus miradas se encontraron una última vez. No había pasión ni dolor, solo el profundo y sereno reconocimiento de 2 almas que se habían salvado mutuamente, liberándose para caminar por sus propios caminos, para siempre marcadas por la gracia inesperada que habían encontrado en la oscuridad.